Los anti- y aquí es otra gráfica que es muy bonita porque aquí básicamente con las primeras terapias se centraban solamente en los cuidados paliativos de la enfermedad. Cuando aparecieron los agentes análogos de purina, se centraban en la mejoría adicional de las tasas de respuesta, pero no se podría alcanzar un mayor control de la enfermedad. Y cuando aparecen los anticuerpos monoclonales y la combinación con antineoplásicos, se centra en la mejora de los resultados a largo plazo. Es decir, mejorar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global y potencialmente para erradicar la enfermedad mínima residual, que es lo que hemos visto con las últimas moléculas que han aparecido de acuerdo a los estudios de la fisiopatología de la enfermedad. El mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales básicamente es alterando la traducción de señales en las vías de señalización intracelular, una citotoxicidad que puede ser dependiente del anticuerpo, en otras ocasiones es mediada por el mismo complemento, la neutralización de ligandos solubles y una liberación de drogas citotóxicas. Los anticuerpos monoclonales, que inicialmente apareció el rituximab y otro que es el ofatumumab, que desafortunadamente no tenemos en nuestro país, fueron considerados los primeros anticuerpos tipo 1. Estos eran los mecanismos de acción de estos anticuerpos y aquí podemos ver el grado de intensidad que podía haber. El anticuerpo más reciente que se ha encontrado, que se descubrió, fue el obinutuzumab, que es un anticuerpo tipo 2. Un anticuerpo que aumentaba la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, disminuía la citotoxicidad dependiente de complemento y la muerte súbita de las células malignas era mayor con este tipo de anticuerpo. ¿Qué fue lo que se hizo? Fue mediante técnicas de glicoingeniería para el aumento de la afinidad en la región FC de este anticuerpo con las células efectoras, de tal manera que íbamos a tener un mejor efecto del sistema inmunológico sobre la célula maligna. Encontrábamos que había una mayor inducción de citólisis directa, una citotoxicidad dependiente de anticuerpo mejorada y una disminución de la citotoxicidad dependiente de complemento. Y al modificar y remover ciertos residuos de azúcares en esta posición, podíamos hacer que las células efectoras se unieran con más fijación a este anticuerpo y entonces tener un mejor resultado de la célula efectora sobre la célula maligna. Básicamente, la muerte celular que estaba determinada por los anticuerpos tipo 1, como era rituximab, era de que podían inducir la apoptosis clásica. El obinutuzumab es un anticuerpo tipo 2 que induce muerte celular directa, un mecanismo diferente de la clásica apoptosis que es común para los anticuerpos tipo 1. Y entonces el mecanismo de acción de este medicamento era que inducía activación de una serie de cascada de eventos celulares que involucraban una polimerización de la actina, una disrupción lisosomal y liberación de catepsinas del citosol, llevando así a la muerte celular. Y entonces incrementábamos los efectos que podía tener de daño del anticuerpo sobre la célula maligna con ayuda de las células efectoras. Por otro lado, los anticuerpos tipo 1 tenían una manera de fijarse un poquito más de mosaico, a diferencia del anticuerpo tipo 2, que tiene una fijación mucho más directa y más específica, y esto podría hacer que entonces podríamos tener un mejor resultado y que pudiera ser las causas por las cuales teníamos resultados directos. Uno de los estudios en donde se empezó a utilizar precisamente el obinutuzumab para compararlo con otros anticuerpos fue el estudio CLL11, en donde el doctor de la Serna precisamente fue colaborador, que ya más tarde nos dará alguna de sus experiencias, y podemos ver que la mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica crónica son de edad avanzada y pueden tener o no comorbilidades, que les pueden limitar la posibilidad de tolerar esquemas de inmunoquimioterapia intensa. Existe una gran necesidad, por lo tanto, médica no cubierta para contar con un régimen de alta eficacia y toxicidad manejable. Y el objetivo de este estudio fue precisamente ver la respuesta o superioridad que pudiera tener la combinación de un clásico medicamento como pudiera ser el clonambucil asociado a obinutuzumab contra rituximab, y esto fue lo interesante del estudio porque un mismo laboratorio lo hizo. Era un estudio que estaba diseñado de dos fases. Por un lado, se veía el efecto de clonambucil comparado contra obinutuzumab o clonambucil contra rituximab, que era un poco predecible las respuestas que iban a ser mejores en el anticuerpo monoclonal. Lo interesante fue la etapa 2 en donde se corroboró qué anticuerpo era mejor, si el utilizar obinutuzumab o rituximab asociado
a clorambucilo. Y aquí era esa la pregunta de este estudio, que era lo que iba a marcar una pauta y sobre todo poder corroborar efectivamente si este anticuerpo tipo 2 iba a ser mejor que el anticuerpo tipo 1. Un estudio que fue muy similar a la población, básicamente la edad eran similares, la mayor 61 hombres con 62 en el caso de rituximab, las edades promedios eran muy similares, el estado general de los pacientes, la clasificación de CIRS del estado general de los pacientes y otra de las cosas que es importante que es la depuración renal de los pacientes. Recordemos que una persona de edad avanzada seguramente puede tener una disminución de la función renal que pudiera estar en relación a la edad misma y no necesariamente como una cosa o una situación secundaria a una enfermedad. Entonces, en este estudio se incluyeron los pacientes con una función renal adecuada. Los estadios de clasificación, de acuerdo a Binet, eran muy similares en los dos grupos, así como también las alteraciones citogenéticas y el estado mutacional de las cadenas de inmunoglobulina. Y entonces estos fueron la cantidad de pacientes que fueron sometidos, la cantidad de los pacientes que recibieron el tratamiento fue muy similar y en promedio fueron de 18.7 meses cuando se hizo el primer reporte. Y estos fueron los resultados. En el pacientes con grupos de obinutuzumab se observaban unas respuestas globales de 78% contra 65%, estadísticamente significativa. Pero este era más interesante, se observaban respuestas completas de 21 contra 7 y las respuestas parciales eran muy similares. Pero otra cosa que también llamaba mucho la atención y hizo muy atractivo el utilizar esta molécula era precisamente la estabilidad de la enfermedad. Parecía ser que era más estable en el caso de rituximab, pero la progresión de la misma era mayor con rituximab comparada con obinutuzumab, lo que hacía que fuera una molécula mucho más segura y más atractiva para utilizarla. Aquí podemos ver estadísticamente significativa también los resultados, la respuesta final al tratamiento de respuestas completas que eran mayor con el grupo de Gazyva o obinutuzumab comparado con rituximab, que era una diferencia importante a ver. Y en el caso de enfermedad mínima residual es otra de las cosas. Durante muchos años nos conformábamos con solamente una respuesta hematológica, es decir, ver una biometría hemática normal, ver que los ganglios disminuyeran y si acaso observar una médula ósea en donde teníamos hematopoiesis. Sin embargo, el término de enfermedad mínima residual se ha puesto mucho, no tanto que sea una moda, sino un parámetro pronóstico de definir enfermedades no solamente en padecimientos linfoproliferativos crónicos, sino también en padecimientos agudos como leucemias. Y aquí se puede ver que, por ejemplo, la enfermedad mínima residual se alcanza mayor aquí en sangre periférica, en el caso de obinutuzumab comparado con rituximab, y esto es en sangre periférica y esto es en médula ósea. La diferencia es considerable. Entonces estábamos viendo otro parámetro más de los tratamientos. Podíamos ver que los pacientes podían alcanzar negativización de la enfermedad en ellos. Esta es otra gráfica en donde se trata de ver la sobrevida libre de progresión que es evaluada por el investigador. La mediana del 50% era aproximadamente de 15.2 meses contra 26.7 meses. Y como vamos a ver más adelante, se hicieron distintos cortes y definitivamente se mantiene esta respuesta de los pacientes de mayor sobrevida libre de progresión en el caso del anticuerpo tipo 2. Aquí el rituximab contra el obinutuzumab, la supervivencia global, pues aparentemente no alcanza la línea media, seguramente porque son pacientes que todavía están vivos, que es el tiempo el que va a definir si estas gráficas se van a separar más adelante o se van a mantener todavía ahí. Y esta, como siempre, cuando utilizamos una molécula nueva, es interesante conocer los efectos adversos. Siempre nos preocupan las reacciones relacionadas con la infusión, los efectos hematológicos, porque bien sabemos que cuando sometemos un paciente hematológico a un tratamiento, precisamente la mortalidad relacionada a procesos infecciosos o hemorrágicos es lo que nos pone un poquito en una situación difícil, ¿no? Y si estamos hablando de personas mayores de 60, 70 años de edad, como que sí nos crea un poco más de angustia el utilizarlo. Las reacciones relacionadas con la infusión prácticamente sí se vieron mayores con respecto a obinutuzumab con relación a rituximab.
No sabemos si posiblemente esto pudiera tener que ver que la experiencia que tenemos de utilizar rituximab es mayor. Estamos hablando que ya tenemos 20 años utilizando rituximab y por lo tanto a lo mejor el determinar complicaciones de una manera oportuna o premedicar a un paciente de una manera adecuada